Cuando pensamos en las superestrellas de la era de los dinosaurios, tendemos a enfocarnos en aquellos con armamento impresionante, ya sean los dromiosaurios de garras en forma de hoz, los poderosos tiranosáuridos, los gigantescos saurópodos o los ceratópsidos con cuernos. Los hadrosaurios normalmente no ocupan el papel principal cuando se trata de representaciones de dinosaurios en la cultura popular. Quizás por esta misma razón, hay uno, sin embargo, que parece haber llegado a la conciencia del público hasta lograr un reconocimiento casi universal: Parasaurolophus. Si solo estás vagamente familiarizado con los dinosaurios, puede que no conozcas el nombre, pero lo más probable es que reconozcas al animal en sí. El gran tamaño y la impresionante cresta de este género han hecho que sea universalmente apreciado por los entusiastas de los dinosaurios a lo largo de los años, haciéndolo destacar entre animales que suelen ser, y erróneamente, representados como simples comedores de plantas. Pero, ¿qué tanto sabemos sobre Parasaurolophus? ¿Cómo vivía? ¿Cómo fue descubierto y dónde tenía su hogar? Estas son las preguntas que vamos a explorar en el video de hoy, mientras retrocedemos en el tiempo más de 70 millones de años para conocer a este animal en persona. Siéntate y disfruta mientras te llevamos al mundo de Parasaurolophus, el lagarto de cresta cercana. Parasaurolophus era un dinosaurio herbívoro que pertenecía a la familia Hadrosauridae, un grupo grande, exitoso y diverso de comedores de plantas que conquistó muchos ecosistemas y ambientes durante el período Cretácico. Aunque a menudo se les representa como los navegadores poco llamativos, parecidos a ungulados del Mesozoico, adoptaron una multitud de formas diferentes y se adaptaron a una gran variedad de estilos de vida. Los hadrosaurios fueron especialmente exitosos a finales del Cretácico, que es donde nos encontramos en este video. Específicamente, los fósiles de Parasaurolophus han sido datados entre 76.5 y 73 millones de años, lo que significa que este dinosaurio vivió en un segmento del Cretácico conocido como el Campaniano. En menos de 10 millones de años después de la extinción del Parasaurolophus, el mundo será sumido en el caos por la llegada del asteroide de Chicxulub, marcando el final de la era de los dinosaurios. La especie tipo de Parasaurolophus, Parasaurolophus walkeri, era un animal muy grande. Cuando estaba completamente desarrollado, medía alrededor de 9.5 metros o 31 pies desde la nariz hasta la cola, y un individuo de este tamaño podría haber pesado alrededor de 5 toneladas o más. Se caracterizaba por su torso alto y profundo y patas relativamente cortas para un hadrosáurido. Las espinas neurales de sus vértebras eran más altas de lo normal para su especie, lo que habría aumentado la altura total de la espalda del animal, haciéndolo parecer mucho más robusto. Parasaurolophus era principalmente cuadrúpedo y caminaba en 4 patas para buscar alimento, pero corría en 2 patas si era necesario. Levantar sus extremidades delanteras del suelo le habría permitido al dinosaurio aumentar su velocidad al huir de un depredador, o para cubrir grandes distancias rápidamente cuando buscaban nuevas áreas para alimentarse. La parte más distintiva del cuerpo del Parasaurolophus era la larga cresta curvada que se proyectaba hacia atrás desde el cráneo del dinosaurio hacia el esqueleto postcraneal. La cresta en sí misma en realidad iba desde las fosas nasales y a lo largo de la parte superior del cráneo, y era hueca por dentro. Dentro de la cámara principal de la cresta había tubos especializados con aberturas en cada fosa nasal. Estos tubos recorrían toda la longitud de la cresta y luego bajaban de nuevo hacia el interior del cráneo. Las varias especies conocidas de Parasaurolophus walkeri, Tubicen y Certocristacis tenían crestas de diferentes formas con distintas redes de tubos en su interior. La cresta de walkeri era larga y suavemente curvada con un tubo simple, mientras que la de Tubicen, aunque tenía una forma similar a la de walkeri, era mucho más compleja por dentro, con una elaborada red de tubos. Certocristacis, por otro lado, tenía una cresta corta y redondeada con un grado de curvatura mucho más extremo.
Estas crestas pudieron haber sido de colores brillantes en vida, sirviendo como herramientas de exhibición, pero exploraremos eso más adelante. Un esqueleto de Parasaurolophus extremadamente bien conservado marcó el inicio del estudio de Parasaurolophus en 1920. Fue descubierto en Sand Creek, a lo largo de un tramo del río Red Deer en lo que ahora es Alberta, Canadá. El hallazgo consistía en un cráneo completo, así como en un esqueleto parcial al que solo le faltaban la cola y algunos elementos de las extremidades traseras. Fue encontrado como parte de una expedición de la Universidad de Toronto dentro de la formación más amplia del Parque de los Dinosaurios. Guillermo Parks, un geólogo y paleontólogo canadiense, fue uno de los primeros en estudiar los fósiles cuando fueron desenterrados y estableció el género Parasaurolophus en 1922. El nombre Parasaurolophus significa lagarto con cresta cercana, en referencia al dinosaurio Saurolophus. Un hadrosaurio relacionado con el anterior Walkeri fue elegido como nombre específico de la especie para honrar a Sir Byron Edmund Walker, quien presidía la Junta de Fideicomisarios del Museo Real de Ontario en Toronto. A pesar de la fama que obtuvo el Parasaurolophus después de su descubrimiento, en realidad es una especie bastante rara en el registro fósil. En Canadá, solo otro cráneo parcial ha sido atribuido con certeza a este dinosaurio, junto con 3 especímenes adicionales sin cráneo que también podrían pertenecer a la especie. Otros materiales reportados de la formación Hell Creek en Montana no han sido verificados con certeza. Los siguientes restos de Parasaurolophus provendrían de mucho más al sur, de la formación Kirtland en Nuevo México, dentro del condado de San Juan. En 1921, Charles H. Sternberg, un recolector de fósiles estadounidense, desenterró un cráneo parcial perteneciente a un dinosaurio muy similar y lo envió al paleontólogo Carl Wiman en Uppsala, Suecia. Wiman pudo establecer una segunda especie de Parasaurolophus tubican después de estudiar este hallazgo, y un segundo espécimen más completo fue descubierto más tarde en 1955. Luego, en 1961, el Parasaurolophus certocristacis fue descrito por el famoso paleontólogo estadounidense John Ostrom, también de Nuevo México. Este hallazgo consistía en un cráneo parcial con elementos de gran parte de la cresta más corta, así como la mayor parte del esqueleto, faltando solo elementos del cuello, los pies y la cola. Se puede inferir mucho sobre la forma en que este animal vivió su vida solo a partir de los huesos que se han recolectado a lo largo de los años. Como todos los hadrosaurios, su boca estaba cubierta por un pico queratinizado y sin dientes. Básicamente le permitía al animal cortar la vegetación de las ramas para luego masticarla con los dientes que tenía más atrás en el cráneo. Estos dientes estaban agrupados en baterías dentales que contenían cientos de dientes, los cuales podían ser reemplazados durante toda la vida del dinosaurio, a medida que el material vegetal abrasivo los desgastaba. Al igual que las jirafas actuales, Parasaurolophus era un ramoneador que se alimentaba de plantas que crecían hasta 4 metros o 13 pies de altura. Su comida favorita incluía agujas de pino, hojas de árboles y ramitas delgadas. Aunque se ha obtenido mucha información al estudiar la elaborada cresta de la cabeza del Parasaurolophus, los científicos aún debaten su uso exacto. El dinosaurio no nació con una cresta completamente formada, lo que ha llevado a los investigadores a creer que probablemente tenía algún uso en exhibición o comunicación en los adultos. El primer Parasaurolophus, los investigadores, incluido Alfredo Sherwood Romer, asumieron que la cresta era esencialmente un snorkel, lo que permitía al dinosaurio respirar mientras buscaba plantas acuáticas. Mientras tanto, hay otros paleontólogos que sugieren que pudo haber sido utilizada como cualquier cosa, desde un arma hasta un medio para desviar y cortar el follaje mientras viajaba por los bosques. Pero estas teorías ya han sido rechazadas en favor de teorías más recientes.
La teoría más aceptada es que la cresta del Parasaurolophus era una cámara de resonancia utilizada para producir sonidos fuertes y de baja frecuencia para llamar a otros. Esta teoría fue propuesta por Carl Wieman después de estudiar el cráneo de Tubican, notando la similitud de las estructuras en forma de tubo dentro del cráneo con las que se encuentran en los cráneos de los cisnes. Esto fue respaldado por evidencia que apuntaba a la idea de que el Parasaurolophus tenía un sentido del oído agudo, probablemente capaz de captar los sonidos profundos producidos por otros miembros de la misma especie. Se cree que el sonido se producía a una frecuencia de aproximadamente 30 Hz, pero las estructuras dentro de la cresta causaban una serie de fluctuaciones en el llamado mientras se producía. Este dinosaurio pudo haber producido llamados de advertencia, llamados de apareamiento, o simplemente pudo haberlos usado para socializar con los miembros de su grupo. La cresta a menudo se muestra como muy colorida, lo que pudo haber ayudado a que cumpliera una función de exhibición durante el cortejo. Algunas reconstrucciones, basadas en un estudio de Barnum Brown, muestran al animal con un volante que conecta la punta de la cresta con la base del cráneo. Brown observó unas líneas estriadas en la cresta que pudieron ser el punto de unión del volante. Pero las representaciones modernas ya no suelen mostrar al dinosaurio con esta estructura. El Parasaurolophus parece haber sido nativo únicamente de Norteamérica, con varios sitios que han producido restos fósiles. Eso se ha atribuido a las diferentes especies. Los ambientes y cohabitantes del hábitat del Parasaurolophus habrían variado mucho a lo largo del continente, y aunque el animal era raro en el registro fósil, pudo haber sido extremadamente exitoso en su época, dado su amplia área de distribución. En Alberta, el Parasaurolophus walkeri, que habitaba la formación Dinosaur Park, habría prosperado en humedales templados entre bosques de árboles coníferos. Los helechos arborescentes y plantas con flores formaban la mayor parte de la vegetación baja. Probablemente el Parasaurolophus comía diversas plantas. Aquí, la formación Parque de los Dinosaurios es uno de los sitios más ricos en dinosaurios del mundo, y de aquí se conocen una gran variedad de especies grandes. Los ceratopsios eran comunes y abarcaban géneros como Centrosaurus, Stericosauros y Chasmosaurus. También había otros hadrosaurios que pastaban junto a Parasaurolophus, como los estrechamente relacionados Corythosaurus y Gryposaurus. Los anquilosaurios acorazados estaban representados aquí por el famoso Euplocephalus, así como por el nodosáurido Edmontonia. En la formación del Parque de los Dinosaurios, los principales depredadores eran sin duda los tiranosáuridos. Aquí existían dos géneros, y ambos pudieron haber sido capaces de cazar a Parasaurolophus walkeri. Gorgosaurus, que medía hasta 9 metros o 30 pies de largo, era una amenaza muy real. Actuando como depredador ápice en su entorno, estaba especializado en cazar ceratópsidos y hadrosaurios, ejerciendo una fuerza de mordida de casi 14.000 newtons. Igualmente peligroso era Daspletosaurus, otro depredador ápice tiranosáurido de 9 metros que se parecía mucho al legendario Tyrannosaurus. Con sentidos agudos, la capacidad de percibir la temperatura y una posible tendencia a cazar en manada. Este depredador estaba entre los más formidables del Cretácico tardío, y puede que no haya dudado en cazar a Parasaurolophus donde pudiera. En la formación Kirtland de Nuevo México, Parasaurolophus tubicin habría vivido en una llanura de inundación interior caracterizada por amplios canales de río. Aquí habría sido notablemente más cálido que en Alberta y estaba dominado por helechos y palmas que prosperaban en condiciones húmedas. Otros hadrosáuridos de la región incluían a Anasasiosaurus y Critosaurus, mientras que el famoso ceratopsio Pentaceratops, con su gola alta y puntiaguda, se alimentaba junto a ellos. También se encontraron cefalosaurios dispersos aquí, como el pequeño Stegocerus de cabeza abovedada que pudo haber participado en combates usando sus cráneos. En las llanuras, tortugas y peces llenaban los ríos y pterosaurios como el Navajodáctylus sobrevolaban por encima.
El principal depredador aquí era otro tiranosáurido, el Vistahivosaurio, un carnívoro menos conocido que medía hasta 8 metros o 26 pies de largo. De nuevo, esta era una especie que probablemente cazaba individuos de Parasaurolophus donde quiera que pudiera. Aunque el Parasaurolophus syrtocristatus pudo haber estado presente en la formación Kirtland, es más conocido por la formación Fruitland de Nuevo México, que es un poco más antigua que Kirtland. De hecho, la formación Kirtland se encuentra sobre la formación Fruitland, sucediéndola inmediatamente. Aquí, en este entorno, el Parasaurolophus habría experimentado condiciones pantanosas, con un alto grado de inundaciones causadas por el mal drenaje. Habría sido el hábitat más húmedo de los dinosaurios, pero estacionalmente se habría secado en el invierno. Pentaceratops y Stegosaurus también se conocen de esta formación, pero el contenido fósil es mucho más escaso y muchas especies no han sido identificadas con certeza. Los troodóntidos, pequeños carnívoros parecidos a los dromeosaurios, probablemente se movían rápidamente entre el follaje persiguiendo pequeños vertebrados, mientras que otros hadrosaurios, como Corythosaurus, observaban mientras se alimentaban. Aquí, grandes bandadas de ornitomimosaurios, como Strutiomimus y Ornithomimus, pudieron haber buscado alimento entre los pantanos. Parasaurolophus syrtocristatus también pudo haber habitado la formación Karparovitz de lo que hoy es Utah, en Estados Unidos. Aquí habría vivido a lo largo de las orillas del mar interior occidental, una extensión de océano que separaba las masas de tierra de Laramidia al oeste y Apalachia al este. Con el tiempo, el mar interior desaparecería mientras se formaba América del Norte. Pero en ese momento, pantanos húmedos de turba y grandes lagos salpicaban el paisaje a ambos lados de la costa. Si Parasaurolophus realmente vivió aquí, lo hizo junto con los ya mencionados Griposaurio, Ornitomimo y una pequeña serie de troodóntidos y dromeosáuridos. Sin embargo, aquí el peligro era sumamente común. Con 8 metros o 26 pies de largo, Teratofonio era el mayor depredador terrestre ápice, otro género de tiranosáurido que pudo haber sido un cazador social en manada. Si los fósiles descubiertos en 2021 que se encontraron juntos en una cantera de Utah deben interpretarse de esa manera. Sin embargo, había otro peligro en gran parte invisible aquí, que potencialmente era incluso más mortal que un ataque de Teratofonio. Cuando Parasaurolophus se acercó a la orilla del agua para beber, pudo haberse convertido en víctima de la emboscada del Deinosuco. Este enorme pariente de los caimanes modernos medía más de 10 metros y tenía una mordida extremadamente fuerte gracias a sus poderosos músculos mandibulares. Pudo haber arrastrado fácilmente a un hadrosaurio desprevenido hacia las profundidades. El Parasaurolophus es un gran ejemplo de cómo los paleontólogos pueden discernir mucha información sobre un animal a partir de solo unos pocos especímenes. Claro, esos especímenes estaban muy bien conservados, pero como resultado, con el tiempo se ha logrado obtener una imagen muy clara de este animal. Con algo de suerte, los científicos eventualmente podrán determinar la función exacta y definitiva de esa espectacular cresta. ¿Era un medio para advertir a otros sobre el peligro o ayudaba en exhibiciones extravagantes para el apareamiento? Quizá nunca lo sabremos, pero con suerte sus secretos serán revelados muy pronto.